Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Ya tenemos a Niré junto a nosotros, que hoy nos va a hablar de Dante Quintero, el dibujante, animador, creador de Patoruzú, Isidoro Cañones, Paturucito, que tanto nos ha hecho sonreír y disfrutar y también nos ha hecho pensar. Muy buenas tardes, Niré, muy bienvenida. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por recibirme con este día hermoso. Hermoso día, sí. Sí, para ahuyentar los virus. Bueno, y lindísimo el tema también, porque ahuyentar los virus, ahuyentar el mal humor, porque este hombre nos ha hecho sonreír, Dante Quintero. Dante Quintero, que nos suena poco el nombre, pero bueno, yo elegí porque justamente hoy, 14 de mayo, se cumple fecha de su fallecimiento, que falleció en el 2003, un señor que vivió 93 años. Y que, bueno, ¿quién no leyó Patoruzú, Paturucito, Isidoro Cañones? Sus personajes sí son muy conocidos, quizás no se sepa tanto del nombre de él como autor, pero los personajes son más que conocidos. En general, en los cómics pasa que se hacen conocidos por los personajes y como que su nombre queda en segundo plano. Claro. Que es lo que ha pasado también con Dante Quintero, que también me gustó porque, bueno, fue un empresario editorial, fue director y productor agropecuario, porque se crió en el campo, y además fue el que hizo el primer dibujo animado en colores en Argentina. Él viajó... Sí. El primer dibujo animado que fue UPA, ¿se acuerdan de UPA? De UPA. Pero, o sea, fue hace unos cuantos años, pues, estás hablando de esto en 1942, pues. En noviembre de 1942 estrena UPA en Apuros, que era un dibujo animado de 15 minutos, que también fue muy premiado, después muy reconocido en el exterior, porque llegó a estar con Walt Disney en los estudios, un hombre que supo apostar a lo que le gustaba, que en realidad era la animación y la historieta. En primer lugar dibujante, después escritor y después, bueno, animador también, ¿no? Claro. Todo un precursor. Ahora, ¿por qué yo elegí hoy este tema? Un poco Quintero nos sirve de pretexto para hablar de los cómics y la literatura y los cómics y la importancia en la lectura o los cómics y la infancia, que siempre... Viste que yo estoy por el lado educativo, preocupada de que la gente lea y sobre todo los niños y las niñas. Entonces ahí uno se puede preguntar si esto de los cómics es un género literario, es literatura, claro. Y según la Real Academia Española, los cómics son una serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia en libro o revista que contiene historietas. En realidad es una manera de contar el relato y que tienen en común con la literatura, ¿verdad? Claro. Y bueno, tienen mucho en común, tienen los textos, los diálogos, las onomatopeyas, los símbolos gráficos, y es un género, que yo lo llamaría así un género, aunque dicen, yo estuve leyendo, informándome, que no es un género en sí mismo, que es un arte muy visual, pero no un género en sí mismo. Yo discreparía un poco con eso, para mí es un género definido, la historieta y los cómics, que también se llama de otras maneras en otros países, ¿no? Sí, es verdad. Donde se combina texto e imagen para contar o transmitir una historia. Nosotros siempre transmitimos con la palabra, que es lo más común, ¿no? Pero tampoco el cómics es algo nuevo, o sea... ¿Dónde aparece, digamos, las primeras viñetas? Podemos decir que aparecen en las cavernas. Porque mira. Te das cuenta que contaban historias a través de imágenes. Entonces, nos podríamos remontar a esa realidad y mucho tiempo atrás, ¿no? En realidad se considera un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental, que apareció con la evolución de la prensa, porque tiene toda una historia esto, ¿no?
Sí, sí, yo estaba pensando cuando estabas diciendo esto, no solo en la prensa, sino también en los medios de publicidad, cuántas veces han sido usados y siguen siendo utilizados. Sí, bueno, impresionante, o sea, es un gran recurso que cada poco tiempo hay como una ola de querer posicionarlo y de querer que el cómic sea protagonista. Hay todo un mundo de cómics y de gente que escribe que es maravilloso, que yo empecé a investigar desde que me planteé hablar de esto hoy y he descubierto, no sabés, fascinada porque es un mundo que por ahí no sabemos tanto, porque como no está considerado género, como no está considerado pobre, nada vinculado como a la literatura, sino solamente al entretenimiento, que en realidad la primera vez que salió sirvió de burla a los gobernantes de la época. Claro, o sea, en aquel entonces sí, capaz que estaba menospreciado, pero tiene un inmenso valor y aporte, no es el cómic no es como para que lo menospreciemos, y menos las historias creadas por este hombre que fue un grande con sus personajes, ¿no? Sí, 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 porque cada uno tenía como una característica diferente, ¿no? Yo como es el mes del libro, tengo acá, me aprovisioné de diferentes revistas de cómics porque les cuento un secreto que tengo. A ver. Que tengo un revistero en mi baño lleno de revistas de chistes, como le digo yo. Claro, mira. Porque en mi época, cuando yo era chica, me acuerdo que en mi casa había una feria los domingos en la puerta, y justo en la puerta de mi casa había un señor que canjeaba revistas. ¿Se acuerdan de la época del canje de $1? Claro. Tú no, porque sos mucho más joven. No, pero me recuerdo, sabés, que mi mamá contaban que canjeaban y vendían diarios, vendían los diarios, o sea, yo no sé, pero digo, no lo viví eso, pero lo escuché en mi casa. No, yo lo viví y te digo más, estaba deseando que se llegara el domingo para canjear las revistas de chiste. Claro. Que yo le llamo revistas de chiste, pero en Francia se le llama bande dessinée, en España los tebeos, en Italia los fumetos y en Estados Unidos los graphic novels también, ¿no? Porque por ahí también se dice que es una forma de escribir novela. Bueno, yo te voy a comentar una infidencia, ¿sabes? Mi mamá y mis tíos lo cambiaban. Tu mamá debe tener mi edad. No, mi mamá falleció, pero digo, si viviera, digo, te cuento esto porque realmente para esto me removiste mi historia, y ese canje, como lo hacías tú, lo hacía para tener plata para ir al cine, porque en aquel momento ir al cine era lo máximo. No sé si a ti te pasaba lo mismo. Por favor, que yo me guardaba toda mi semana que me daba mi padre, por semana me daba determinada cantidad de dinero para que yo me comprara la merienda en el Liceo 16 de Agraciada, y yo me la guardaba para irme al cine, o me la guardaba a veces varios días para comprarme zapatos que eran mi predilección, aunque siempre andaba de incalcuer. Porque era parte del uniforme. Los incalcuer, pero qué recuerdos, ¿eh? Hoy estamos para los recuerdos. Estamos nostalgiosas, qué increíble. Nostalgiosas, que creo que a todos un poco nos pasa, ¿no? Bueno, como es el mes del libro, yo la gente no puede ver, ¿no? Pero se imaginan, porque además seguro que la audiencia ha leído algún Paturucito o algo. Sí. Elegí yo acá, viste, una historieta de Condorito, que se llama Corto de Plata. Entonces la primera imagen es Condorito entrando en una librería. La segunda dice él: buenos días, ¿tiene los 3 mosqueteros? Sí, señor, una vendedora, ¿no? Con lentes, así. Muy exuberantes las mujeres de este hombre. Aquí lo tiene, señor, en empastadura de lujo. ¿Cuánto vale? 3.000 pesos. Ay, busca en los bolsillos y dice, reflauta, no me alcanza. Denme solo 2 mosqueteros. Y ahí termina. Ese es el humor de este hombre, o sea, un humor súper sano, con una chispa increíble, ¿no? Y con un personaje que siempre está enamorado, y bueno, y con amigos. Bueno, pero ¿sabés qué, Andrea? Quiero decirte que acá en Uruguay hay mucha gente que escribe cómics, pero también comentarle a la audiencia que se considera que hay 2 formas de escribir cómics, que supongo también que es como escribir los teleteatros o las novelas. Por ejemplo, están los de guión de cómic de brújula y los de mapa. Los de brújula son los que no saben cómo sigue la historia, que a veces tiene mucho que ver con los teleteatros, que viste que muchas veces
lectores no saben cómo sigue. Ni los que lo escriben saben Tampoco, cómo sigue. bueno, justamente los que lo escriben son los que no saben. Claro. Y porque esperan un poco la respuesta del público también. Claro. Sí, y el otro, el de mapa, el que planifica todo previamente para luego escribirlo. Y bueno, obviamente que se puede narrar solo con la imagen o con palabras. En un principio, allá por el año 1820, los textos aparecían al pie de las imágenes. O sea, no era el globito que aparece después, que lo inventan los ingleses en el siglo XVIII, que hasta el día de hoy, por ejemplo, yo sé que el segundo año, que un nieto mío está en segundo año de primaria, bueno, ahí un ejercicio del otro día era armar una historieta rellenando los globitos y creando la historia. Claro. Me encantaría que la educación se trabajara más con los cómics. Será porque yo aprendí a leer en cómics. No, pero es muy divertido y creo que es muy didáctico. Si vos me permitís, Niré, tengo 2 mensajes de la audiencia que están destinados a agradecerte a ti, que quiero compartirlos. Mira, qué lindo, a ver. Acá Julia nos dice: gracias, Niré, por hacerme viajar por el tiempo y traer esos ricos personajes. Un deleite de mi adolescencia. Y nos manda saludos, Julia. Muchísimas gracias. Julia, abrazo grande. Y acá también otro oyente no lo firma, pero dice: Isidoro Cañones, el general Cañones, Cachorra, Paturuzú, las empanadas de Doña Chacha, Upa, Patora, Pampero, qué lindos recuerdos. Yo suscribo también, digo, preciosos recuerdos, siguen viniendo, pero que tengo otro más. Acá me dice, me lo firma, que yo decía que no sabía, se llama Fer, el que acabo de compartir. Muchísimas gracias a Fer, a Julia, por compartir esto, y a vos, Niré, que realmente nos estás haciendo pasar una tarde fabulosa. Y no te interrumpo para que puedas seguirnos contando acerca de estos cómics. Bueno, muchas gracias por los mensajes, bueno, un gran abrazo a los escuchas. Sí. El tema, se considera que el padre de la historieta, volviendo a la historieta, fue el franco-suizo Rodolf Töpfer. Y después de la Gran Depresión surgirían las tiras de aventuras, porque en un principio te acordás que dijimos que era de burla a los gobernantes. Entonces ahí aparece la primera historieta de ciencia ficción de la historia, que fue Buck Rogers. En el 1930 aparece Mickey Mouse, que es de Floyd Gottfredson. Fíjate tú, mira, nosotros creíamos que era de Walt Disney. Sí, tal cual, me debo enterar hoy. Parece que la historia dice que no. Aparece después, poquitos años después, en el 34, Flash Gordon, que es de Alex Raymond. Luego, en el 37, aparece El Príncipe Valiente, de Harold Foster, que el Príncipe Valiente, cual príncipe bonachón, le abre la puerta para que Superman aparezca con todo el impacto social, y que además cambió Superman un poco la modalidad, porque Superman empezó a aparecer en capítulos. Yo lo que hice fue, hay muchos otros personajes más, pero yo nombro estos, primero porque si no era un aluvión de nombres, pero segundo porque son los que yo ubiqué enseguida en mi memoria, en las revistas, en la tapa, y que también los leía cuando era chica. Y creo que está pasando con la audiencia, creo que se están identificando, porque elegiste los que tenemos más en la memoria, ¿no? Sí, los que todavía creo que están en los kioscos, porque tú vas por 18 y bueno, yo no resisto, me paro y me compro una revista de chistes, o Pato Donald, lo que sea, ¿no? La pequeña Lulú, Archie y sus amigos, bueno, ahí nos vamos como más cerca en el tiempo. Pero, por ejemplo, hay un personaje que yo hasta hace poco tiempo pensé que era español, porque en España tiene un suceso como la Pipi Medias Largas. ¿Se acuerdan? Que es sueca, que bueno, fue tal suceso en España que todo el mundo, o no, pero casi todo, piensan que la Pipi puede ser española, y sin embargo es de Astrid Lindgren, que es sueca. Lo que pasa que en España le dieron
así como un realce increíble, y entonces, bueno, hicieron película, dibujos, de todo, ¿no? Que la pobre actriz de Pippi no cobró nunca un peso, pero eso es un tema aparte. Claro, es otro problema. Y acá tengo este mensaje, se ve que es profesora, la oyente que nos envía, te dice: buenas tardes, qué gusto escucharte, querida Niré, nostalgias, los queridos paturucitos. Yo también usaba Incalcuer, dice, y mi madre nos traía cómics cuando volvía del trabajo. En clase con estudiantes de secundaria pasamos los cuentos a cómic. Está muy bien esto, muchas gracias por este mensaje. Qué lindo mensaje, y me encanta eso de pasar los cómics a cuento. Viste que era un poco lo que vos decías, ¿no? Sí, qué buen ejercicio, ¿no? Claro. Porque, bueno, esto es increíble la riqueza que tiene. Te sigo contando que Tintín, ese personaje, a mí me están llegando cantidad de mensajes también. Ah, bueno, buenísimo. Tintín, si querés compartir alguno, compartilo, porque yo comparto los que me llegan al celular. Lo que pasa es que me divago, si no, y me voy para otro lado. Bueno, soy muy de eso, ¿no? De divagarme y irme de tema. Te cuento que en el 1929 es cuando nace Tintín, que es de un belga, de Hergé. Y en Estados Unidos voy a nombrar un personaje que seguramente todos los que están escuchando saben, que es Mandrake el Mago. Ajá. Famoso ¿hasta cuándo? Porque siempre aparece otro que después, viste, lo desplaza. Sí, hasta hay un dicho que dice, te pareces Mandrake, ¿no? Sí, claro, te pareces Mandrake, bueno. Que viene de ahí, me parece. Viene de ahí, pero ¿hasta cuándo Mandrake es suceso? Hasta la aparición del comic book. Y acá es donde aparecen los superhéroes en Estados Unidos. Que Superman es el éxito de ventas, que le abre camino a Batman, al Capitán América y a la Wonder Woman. ¿Cómo me gusta? Porque ¿quién no soñó ser Wonder Woman, no? Increíble. Claro, sí. Bueno, también el cómic tiene su edad de oro, luego de la Segunda Guerra Mundial, y también tiene su edad de plata, o sea que pasa por varios estados el cómic también, ¿no? Como la literatura y como todas las artes. Ahora, si nos venimos para acá en el tiempo, yo no quisiera dejar de nombrar a Asterix, al detective Conan, a la ciudad de los prodigios, que es una novela gráfica, a Conan el Bárbaro, y mucho más acá, a Maitena y a Quino con su famosa Mafalda. Qué lindo. Mirá hasta dónde hemos llegado, que yo a Quino lo conocí en la Feria del Libro de Buenos Aires, que me firmó un libro de él con un dibujito de Mafalda que lo presté, y la persona que esté escuchando, por favor, lo estoy esperando. Por favor, que lo devuelva, porque estamos en medio de la cuarentena y estamos como Mafalda, que decimos: paren el mundo, que me quiero bajar. Es tal cual, paren el mundo, que me quiero bajar. Este hombre también era como un previsor, poco cascarrabia en su manera de ser. Nunca tuvo hijos, y yo lo escuché que él lo dijo: nunca tuve hijos porque no me gustan los niños. ¿Te das cuenta, no? Sí, nunca me lo hubiera imaginado, porque por la historia no parecía, ¿no? Bueno, y hay una anécdota que yo no la puedo hacer en radio, de una mesa redonda que él estaba en ella con otros personajes de los cómics, y bueno, otro día la hago por privado, o quien quiera escucharla que me llame por teléfono y se la hago. A mí después me la contaste. Te la tengo que contar, pero lo que pasa es que es un insulto brutal lo que hizo esa señora a una señora, ¿no? Bueno. Dejando capaz eso que no estamos en horario, pero bueno, después quiero enterarme, o la contás por privado a los la cuento por privado. Bueno, mira, la podría contar obviando las palabras. Bueno, ahí está, yo te iba a decir, no las digas, pones puntos suspensivos. Claro, y ponemos una musiquita. Ahí está. Ponemos pum. Yo entré con él y contándole esto de mi hijo, que le gustaba, que aprendió a leer con Mafalda, toda la historia. Subí conmigo a la mesa. No. Bueno, me quedé ahí sentada como el resto de las mujeres, que éramos como 200 y pico en Buenos Aires, que habíamos ido al encuentro de narradores, y esta mesa era del humor. Entonces estaba él, bueno, unas personalidades a la par casi de él, y una señora se para una también muy famosa, se para en la punta de la mesa y propone hacer un ejercicio de taller para todo ese público masivo, ¿no? Claro. Entonces pide que bajen la luz, nos pide a todos que cerremos los ojos, en un tono así muy, como de acá estamos, en paz, en amor. Piensen en lo peor, en la guerra, en niños con hambre, no sé, todo era horrible. Sí. Entonces, bueno,
hubo ahí como un ruido de gente comentando, yo no pude cerrar los ojos porque no quería imaginarme eso, Claro. hubo gente que sí, la mayoría de la gente que no, y en eso Kino, no me olvido nunca, se adelanta así sobre la mesa, se estira, la mira y le dice, ¿sos una reverenda hija de...? Así, ¿no? No te puedo creer. Y bueno, y la gente, el público medio que se rió, porque Claro. claro, como venía de él, y dijo, no, yo estoy hablando en serio. En Se serio, lo volvió claro. a repetir. La mujer terminó llorando, aquello fue un desastre. O sea Porque que dijo, tenía su carácter difícil. sí, él dijo, yo nunca jugaría con esas imágenes para despertar el humor. Claro, yo creo que esta señora se equivocó en Claro. presentar esa dinámica en gente que veía por primera vez en una mesa, no daba. O sea, capaz que si tú lo haces con un grupo que trabajas todo el año, que lo conoces, no sé, capaz que resulta, yo no lo haría, ¿no? Pero bueno, fue caótico aquello, se terminó la mesa redonda, se pararon, la mujer lloraba. Esa es la anécdota que yo tengo de Kino, ¿te das cuenta? Bueno, Claro, qué grandioso. sí. Bueno, la pudiste contar acá. Mira, tengo otro mensaje. Gloria dice que te están escuchando, nos están escuchando, y te están escuchando junto a su hermana y su sobrino, y que los hiciste llorar de las lágrimas con el recuerdo del mago Mandrake. Nos manda saludos, Gloria. Ay, Muchas Gloria, gracias, te Gloria. quiero, qué divina, no Qué llores, lindo Gloria. mensaje, no, que no llore, que estos son recuerdos, pero para la nostalgia, viste que es algo que hay que saberla tratar, y yo creo que a través de la literatura se puede tratar de muy buena manera, no sé qué pensás vos. Sí, claro, la literatura es catártica, o sea, está buenísimo. De hecho, los psicólogos la usan muchísimo, usan el cuento, sí, con el objetivo claro ese de descubrir cosas y de poder tratar al paciente de una mejor manera. Pero Claro, ¿sabés claro. qué? Antes de que se me vayan los minutos, que Sí, ahora sí sí. estoy mirando un Nos reloj. quedan 3 minutos, Mirá, minutitos. bueno. Hay un personaje que Sí. no le gusta trabajar, que le gustan las lasañas y que duerme y que no le gustan los lunes. Ay, ya sé ¿Quién quién es? es. Garfield. El gato. Podríamos hacer un juego para de adivinanza de... Después tenemos a Maitena Sí. y yo no quisiera dejar de nombrar a, por ejemplo, a Matías Vergara, que es un uruguayo que fue declarado el mejor ilustrador para los premios Eisner, que es como el Oscar de las historietas, a Tunda Prada y Ombú, que es Fermín Ontú, a Rodolfo Santulo, a Pablo Choca, a Guecio, a Baira, a Sicarielo, a Ortiz, a Rodríguez, a Baglietto, a Moura, a Santulo, a González, a Pais y a Calero, todos uruguayos dedicados a la historieta. Yo tengo acá una revista Quimera, que es de cómic uruguayo en serio, y donde el tema es, y la pregunta es, si se pueden editar cómics en Uruguay. Me gustaría resaltar a Baglietto, porque en general uno asocia esto con los hombres, ¿no? Claro. Y Baglietto es una mujer, formada en Bellas Artes, bueno, que también acá en esta revista, que es toda en blanco y negro como papel de diario, lo que ella hace es, con textos de, acá que justo no la encuentro, bueno, recrea, mejor dicho, ilustra, acá tengo a Ricardo Ortiz, acá el señor de los puntitos, Victoria Baglietto, María Victoria Baglietto, egresada de la Escuela de Artes y Artesanías, profesora de inglés, dibujante publicitaria freelance, ilustradora de cuentos para niños, dibujaba en Mujererío para el suplemento femenino de la República e ilustraciones de artículos de políticos para el diario del mismo nombre. Por ejemplo, acá ella lo que hizo es El monje y el demonio, que los dibujos son de ella, pero el relato tibetano es adaptado por Castillo, que el relato es del monje y el demonio. Claro. Lo que veo es que ella no usa los globitos, sino que usa figuras geométricas. Están los cuadrados, más que nada los rectángulos, y dentro del rectángulo ahí escribe. Bueno, claro. Creo que estamos elaborando. Sí, pero te estaba escuchando atenta. Es un placer ver que nos derivamos, pero en definitiva que tenemos tanta gente talentosa en cuanto a historietas y a cómics, ¿no? Que Uruguay es rico y prolífero en todas las artes,
y bueno, en esta no se podía quedar atrás también, así que un gusto también poderlos reconocer. Claro, sí, que hay mucha riquísima, gente riquísima. Yo voy a terminar con algo de Patorucito que leo acá, que a toda la gente, ¿qué le digo? Tranquilízate, Chey. Nos vamos con eso y levantamos el humor. Muchísimas gracias, Nire, como todos los jueves. A ustedes y gracias por el espacio. Un placer. Nos encontramos el próximo jueves. Vivencias.